Buenas tardes, hermanos que siempre nos atienden por este medio. Para nosotros es un honor, un privilegio poder llegar hasta ustedes y, bueno, con toda humildad transmitirles la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado esta orden de proclamar, y qué mayor privilegio podemos sentir que atender a esa orden. Proclamar el Evangelio, las buenas nuevas. Hablar también a la iglesia para su edificación. Así que nosotros hoy vamos yo voy a decir, dar por concluido una serie que venía tratando con ustedes. Y esta serie tenía, vamos a decir, tenía dos bloques. Uno era aquel bloque que se refería a volveos a mí. Cuando Dios dice, vuelva hacia mí, está hablando de que se vuelvan aquellos que son de Cristo, pero que ellos no lo saben, como cualquiera de nosotros. Porque dice la Biblia, a los que antes conoció, o sea, los que ya conocía de antemano, pero nosotros no lo conocíamos a él. A estos que oímos su voz y atendimos a su llamado. Y también a aquellos que habiendo atendido a su llamado, como dice Mateo 13, el afán de este mundo los engañó, los atrapó y andan en cautividad. Y aun cuando su cautividad fuese tan alejada como hasta el extremo de los cielos, dice el Señor, si allá os volvéis a mí, yo os traeré y os haré habitar en el lugar que escogí para para que habitase mi nombre. Eso es lo que los dos bloques de volveos a mí. Y luego tocamos el tema de qué harás con Jesús. ¿Se acuerdan que le dije, mire, usted tiene que hacer algo con Jesús? O usted lo sigue como Señor, lo declara como Señor y le sigue, o usted lo deja en la cruz. Quiero decirle esto, mire, con Jesús no hay medias tintas. No existe agua tibia. No. O es frío o es caliente. O lo rechaza o lo acepta. O le sigue o lo deja crucificado. O le dice, mira, yo no te quiero en la ecuación de mi vida. Está bien, esa es su decisión. Pero le voy a decir algo. Dios sabe quiénes están en la ecuación de Dios. Aun cuando uno diga, yo no te quiero en mi ecuación, si Dios lo ha llamado, ni que se meta debajo de la piedra, ni que se lo traiga una ballena. El asunto es que usted hará lo que Dios ya ha determinado que usted va a hacer. Así que hoy, cuando yo pensaba que había terminado los mensajes, Dios me dijo, todavía te falta uno. Y yo decía, ¿cuál, Señor? El primero. Y el primero era que voy a hablar, que hablase sobre la gran comisión. Hablar con respecto a la gran comisión. ¿Sabe que uno cuando es, por ejemplo, elegido o llamado como pastor de una iglesia, a uno se le delega la autoridad de la palabra? Y la autoridad de la palabra también se manifiesta, ¿verdad? La autoridad del creyente se manifiesta cuando uno es obediente al mandamiento de Dios. Y quiero hablarles con toda propiedad y con toda autoridad, porque tengo ya 28 años formando discípulos y dando entrenamiento a mentores para que sean más efectivos en el discipulado. La gran comisión no es un título, es el gran mandamiento. O si usted quiere ponerle, y le sugiero que lo escriba así, el último mandamiento. El último de los mandamientos. Porque cuando él dijo que enseñen los mandamientos que yo os he ordenado. Los mandamientos o como yo os he ordenado. O sea, las órdenes que le di, ustedes enséñenlas a otros. Y este es el último mandamiento. Así que vamos a considerar esto en el entendido de que Dios siempre va a estar hablando a sus escogidos. Aun cuando seamos indiferentes, aun cuando no queramos hacer caso, Dios siempre va a estar hablando a sus escogidos. Así que vamos a considerar sin más reparo este pasaje de Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Ok, fíjense lo que el Señor nos mostró ahí. Punto número 1, ustedes los que toman nota. Él dijo, toda autoridad. Ustedes los que me siguen saben que significa toda. Toda autoridad. O sea, es como decir, la máxima autoridad. La máxima autoridad. Toda la autoridad me ha sido dada. En los cielos, en los lugares celestiales, como también en la tierra. Toda autoridad me ha sido delegada, me ha sido dada. O sea, he sido investido de la autoridad con la cual el Padre me ha investido. Luego que he hecho lo que Él me mandó que hiciese. Esta autoridad es la palabra egusia. Egusia. Y quiero señalarles algo. Mire, la palabra egusia precede a la palabra dunamis. La palabra dunamis es la palabra poder. Él no dijo todo poder me es dado, no, toda autoridad. Por ejemplo, ¿por qué precede la palabra egusian a la palabra dunamis? ¿Por qué procede la palabra autoridad al poder? Suponga que usted tiene un tanque de guerra, de esos que disparan cañones de alta potencia y hacen un gran poder destructivo. ¿Tiene qué? Poder. Pero si no le dan la orden de que dispare, nadie va a disparar eso. El que tiene la orden o la investidura para dar la orden tiene autoridad, pero no tiene poder. Pero por su autoridad se desata un poder. ¿Me copian esa parte? Por su autoridad se desata el poder. O sea que todo el poder de los cielos y de la tierra está supeditado a la autoridad de Cristo. Todo el poder. Alguien dice, hoy día como estamos en tiempos de guerra, Rusia tiene poder, la OTAN tiene poder, la China tiene poder, Corea del Norte tiene poder. Déjeme decirle algo, ninguno de ellos tiene poder. El poder lo tiene Dios. Amén, amén. Dios es Dios de poder. ¿Me entiende? Porque dice que las naciones le son como la gota de agua que sale de un balde. Esa que se derrama, que nadie le presta atención. Así son todas las naciones. No tienen nada. El poder reside en Dios. Y en Él está la autoridad para desatar su poder. O sea, por eso hay algo que me encanta de este pasaje. Y siempre digo que el mensaje de los domingos no es igual al del lunes. Y el lunes es exactamente igual al del domingo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús, si usted busca ahí en su Biblia en Filipenses capítulo 2, en Filipenses capítulo 2, dice el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, ¿qué tiene el Señor? Tiene autoridad. ¿Sabe? Un ejemplo de esto lo vemos también cuando usted va en su carro. Suponga que usted tiene, sueñe por un momento conmigo. Suponga que usted tiene un Ferrari, un carro de no sé cuántos caballos de fuerza. Y usted va en su Ferrari muy engreído, pero más adelante ve una señalización y ve un hombre uniformado de Guardia Nacional y le hace la señal así, que se detenga. ¿Qué hace usted? Él no tiene poder lo tiene usted, pero él tiene la autoridad. Por lo tanto, el poder se sujeta a la autoridad. ¿Me copia? Por eso el Señor, cuando dice Dios le dio un nombre, el nombre es la vestidura que tiene Él. ¿Cuál es el nombre que se le dio a Jesús? Señor.
Por eso es que cuando nosotros hicimos nuestra confesión de fe, dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares a Jesús, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué hay ahí? ¿Hay poder? No, no hay poder. Hay autoridad. El poder se desata cuando dice la palabra que en ese momento nosotros somos pasados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí se desata ¿qué? El poder. Se rompen las cadenas. Todo lo que nos tenía atado a nuestra antigua forma de vida es rota en un instante por el poder de Dios al declarar la autoridad de Cristo sobre nuestra vida. ¿Se acuerdan también, por ejemplo, otro pasaje? Cuando Pilatos estaba interrogando a Jesús. En ese momento Pilato le dijo, tú no sabes con quién estás hablando. Yo tengo la autoridad de soltarte o de mandarte para ellos para que te maten. Estoy parafraseando. ¿Y qué le dijo Jesús? Mi Señor le dijo así, tú no tienes autoridad sobre mí a menos que Dios te la dé. Él podrá ser el gobernador de Judá. Él podrá tener todo el ejército a su alcance. Pero el que tiene la autoridad sobre mi vida es uno solo. Es Dios. Este pasaje de que habla de la autoridad, fíjense la importancia. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en consecuencia, el efecto de esa autoridad no es para mí. No es que yo me he visto de gloria. No, a mí me corresponde, ¿sabe? Porque allá en Juan 17:2, el Señor le dijo al Padre, le dijo en esa última oración, le dijo, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús iba a ser revestido de gloria porque le correspondía por el derecho simplemente de haber hecho lo que el Padre le envió a hacer. Ser el Cordero expiatorio para que nosotros pudiéramos alcanzar justificación, redención y perdón. Pero ahora no era para él en sí, sino en el contexto vemos que la importancia de tener esa autoridad era para que sus discípulos pudieran hacer la gran comisión. O sea que los discípulos eran revestidos de esa autoridad. O sea, esa palabra gusian es hablar con propiedad. ¿Se acuerdan que los escribas se asombraban o la gente se asombraba de la autoridad cuando enseñaba? Porque no era como los escribas. Cualquiera puede decir el mismo texto, pero uno habla con autoridad y otro habla lo que lee simplemente, porque no hay algo que lo respalde. En su relación con el Padre, él estaba vestido de una autoridad, no de esta misma, pero de una autoridad que el Padre le había delegado. ¿Se acuerdan el pasaje cuando Jesús sana a aquel paralítico? Cuando Jesús sana al paralítico, es un episodio muy extraordinario porque cuando le ponen delante de él al paralítico, él no le dice, sé sano y levántate de tu camilla. No, no le dijo eso. Él le dijo así, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y quizás él dijo, no, yo lo que vengo es para que me sane. Digo, hay algo que tú tienes que necesitas con más prioridad, que te perdone tus pecados. Pero ese no es el caso. El caso es que entonces los que le escuchaban cavilaban en su mente, en su corazón, decían, epa, ¿quién es este? ¿Qué herejía es esto? ¿Qué pretensión tiene este individuo de hacerse como Dios? Si el perdonar pecado solamente es una facultad divina, ¿cómo puede decir ahora tus pecados te son perdonados? Pero como Jesús es Dios, Él conocía lo que había en el corazón de ellos. Y les preguntó, volteándose les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Decidme, ¿qué es más fácil decir a este hombre?
¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Mire esta demostración que Jesús dio. Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene egusia, tiene autoridad para perdonar pecados, mirando al paralítico le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre en ese momento se levantó. ¿Cómo quedó la gente viendo aquel hecho? Yo hubiese querido estar ahí, les confieso verdad. Yo hubiese querido estar ahí para ver la cara de los escribas y los fariseos que estaban viendo aquello. Para reírme en sus caras, porque es que es algo asombroso. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene egusia, autoridad, para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, cuando me refiero a que esta vestidura, cuando él dice toda autoridad me es dada, no es para él, es para los discípulos. Porque en el gerundio dice yendo a ser discípulos a todas las naciones. Yendo a ser discípulos a todas las naciones. ¿Qué necesitan para ser discípulos? Autoridad. ¿Qué necesitan para hablar de mí? Autoridad. ¿Qué necesitan para enseñar lo que yo les he ordenado? Autoridad. ¿Qué necesitan para hacerlo bien? Que yo esté con ustedes. Y él dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Este es el gran mensaje pero déjeme decirle algo más. Hay una estadística que no es muy agradable de escuchar, pero es tomada del equipo de evangelismo de Billy Graham, evangelismo y discipulado, que dice que el 98% de los creyentes, óigame bien, el 98%, 98 de cada 100 que se confiesan ser creyentes en Cristo, no tiene discípulos, no hace discipulado, no enseña a otro, no tiene a alguien que enseñar. 98%. No el 50%, el 98%. O sea, ninguno ha puesto atención a su orden, o casi ninguno ha puesto atención a su orden. Parece a veces que yo digo, Dios mío, pero ¿por qué pasa esto en tu pueblo? Lo veo inaudito, yo hablo con gente que es muy preparada, que conoce la Biblia, que conoce de Dios, pero no atienden a ese mandato. La pregunta ¿es que acaso alguien los ha engañado, como dijo Pablo a los Gálatas? ¿Es que acaso alguien los encandiló, los cautivó para atender a otra doctrina? Si buscan conmigo en 2 Corintios 5, 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tremenda palabra esta del apóstol Pablo. Él vivía confiado. Quisiera estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. O sea, no crean estados intermedios. No hay estados intermedios. Ausente del cuerpo, presente con Cristo. Así de fácil. Pero él dice, así sea ausente o presente, algo deseo, serle agradable. ¿Se acuerda cuando el Padre habló del Hijo en aquella manifestación de la Trinidad Divina? Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Me complazco de él. Me es agradable lo que está haciendo. Eso es lo que está diciendo el Padre. Pero más adelante dice, es necesario. Es necesario, cuando dice la Biblia es necesario, dice sí o sí, no hay otra manera.
Es necesario que baje a Jerusalén. ¿Por qué? Porque era necesario que lo enjuiciaran, lo entregaran los principales, lo mataran. Y dijo, y también voy a resucitar. Es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque hay una mujer que va a ir ahí y yo voy a encontrarme con ella. Es necesario. Este es necesario. Es una condición sine qua non. Sí o sí, es necesario. Algo ineludible. Nosotros todos, el mensaje en el contexto aquí está escrito a la iglesia de Corintios. Entonces, es necesario que la iglesia de Corintios, es necesario que la iglesia de Valencia, es necesario que la iglesia de Estados Unidos, es necesario que tu iglesia y tú como parte de la iglesia, un día tendrás que presentarte delante del Señor. Pablo lo dice aquí. Tengo que comparecer, presentarme ante el tribunal. Me encanta esta palabra tribunal. Es la palabra bema, tribunal. Hay otra sección que se llama huella. La palabra tribunal implica, en los griegos, ese era un sitial público donde se legislaba, donde iban los atletas y a ellos se les ponían su corona de laurel. Eran premiados, eran los reconocimientos. Bueno, cuando nosotros comparezcamos ante aquel tribunal de Cristo, no es para juicio, es para recibir el galardón de lo que hayamos hecho. Amén. O lo hayamos hecho bien o lo hayamos hecho mal, pero ahí van a recibir la gente los galardones. Mire, ponga atención. Cuando la iglesia se presente allá, a todo el mundo, ese es un sitio de premio o no premio, de pasa o no pasa. ¿Sabes lo que es la palabra bema, la palabra huella o el tribunal? Cuando nosotros comparecemos nuestras obras de obediencia con respecto a lo que se nos mandó a hacer. Lo que se nos mandó a hacer es como la figura de mi mano. Y lo que hicimos debe ser como la figura de la otra mano. Debe calzar en la huella en el tribunal. Se dan cuenta que la gran comisión no puede ser tomada u omitida en nuestro contexto de vida cristiana. Si yo digo que soy de Cristo, las órdenes de Cristo son ineludibles. Yo lamento que mucha gente no tenga esta convicción. Uno que tenía la convicción era Pablo. Pablo, cuando mandó una carta a su discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículos 7 y 8, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Óigame bien. Mire cómo habla este hombre. Me está guardada una corona, la corona de justicia, la cual dará el Señor allá en el tribunal de Él. El Señor justo, el juez justo en el tribunal de Cristo me dará una corona en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amado mío, ¿cuántos discípulos tienes hasta hoy? Si tuvieras que comparecer ante Cristo hoy, ¿cuántos son tus discípulos? Amada hermana, ¿cuántas son sus discípulos? Óigame bien, de hoy en adelante usted no puede decir yo no lo sabía. Si es por primera vez que escucha este mensaje, usted tiene que decir yo lo oí y atendí a lo que Dios me estaba invitando a hacer. Préstese ahora y diga: Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Para eso me escogiste, para que mi vida te agrade. Vamos a orar. Te invito a que ore conmigo. Cierre sus ojos por un momento, nada más. Y si en su vida, en su haber, no hay discípulos, piense seriamente en lo que está escuchando, en estas palabras que les he dicho. Amado Señor y Padre, solamente tú eres el que permite que yo pueda escuchar estas palabras hoy. Y que pueda tu Espíritu redarguirme, pero también animarme, porque todavía hay tiempo de hacer lo que nos mandaste a hacer. Señor, en esta hora oro
por los que están hoy sin esta preciosa experiencia de hacer discípulos. Aquellos que todavía no han atendido a tus órdenes por cualquier causa, Señor, en esta hora. Llamo e invoco para que tu Espíritu me asista y romper todo tipo de atadura y de cadena. Todo aquello que ata a tu pueblo para hacer tu voluntad. Y que hoy en adelante, Señor, pueda esta persona hablar con su pastor, hablar con su líder, hablar con alguien para prepararse y empezar la gran comisión. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Amén. Dios me lo bendiga donde quiera que esté.